Vamos a volver con el tema que comenzamos, con las aristas en el caso del caso Audios, por el que durante esta tarde quedaron con prisión preventiva los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Ahora se abre otra arista en este caso, porque el Ministerio Público estaría investigando los chats entre Luis Hermosilla con el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, que estuvo a cargo del caso Penta. Vamos a conversar sobre todos estos antecedentes y tomamos contacto con el ex fiscal nacional, el abogado Sabas Chaguán. Abogado, gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Bueno, se siguen conociendo parte de lo que está contenido en estas 700.000 páginas de los transcripciones de los WhatsApp del teléfono de Luis Hermosilla, y salen también estas conversaciones. Le pregunto, ¿qué información o qué tipo de comunicación podría ser constitutiva de delito entre un fiscal y un abogado que además no tiene participación en la causa? A ver, ¿te estás refiriendo, Matilde, al reportaje de CIPER? Sí. Ya. A ver, tengo que hacer una recapitulación muy corta. El caso Penta, SQM, en su momento lo tomó el fiscal nacional, que era yo, a su cargo, lo que es una situación inédita, Penta SQM Corpesca. Y cuando terminaba el periodo mío, el 2015, mi sucesor, Jorge Abbott, entendía que estaba inhabilitado para seguir él con el caso Penta, y porque era primo, según recuerdo, de el ex canciller Moreno Charme, ¿ya? Que fue ministro de Relaciones Exteriores del presidente Piñera. Y Abbott se lo reasignó el caso Penta a Manuel Guerra. Ahora, Manuel Guerra es una persona que yo conozco de su trabajo en el Ministerio Público. De hecho, él trabajó, cuando yo era fiscal regional, lo nombré fiscal jefe de Maipú, que era en ese momento era la fiscalía más grande de Chile, y después lo nombré fiscal regional. De manera tal que si hubiera algún delito que pudiera haber cometido Manuel Guerra, sería para mí una desilusión enorme. Dicho eso, hay decisiones que usted puede, creo que usted misma tuvo una entrevista, Matilde, hace años, cuando, no sé si se recuerdan, en el caso Penta, hubo una reformalización que hizo el fiscal Guerra, Así es. en la cual le quitó los cargos por cohecho a imputados de Penta. Y en su momento me entrevistaron y yo dije que me parecía que era ilegal lo que había hecho Manuel Guerra. De hecho, el Consejo de Defensa del Estado, que era parte con esa maniobra procesal que hizo Manuel Guerra de reformalizar, quedó fuera de la causa del Consejo de Defensa del Estado. De hecho, una ex consejera hace algunas semanas dio una entrevista también en CIPRE, creo, y fue bastante dura con Manuel Guerra. Me parece que esa fue una decisión ilegal de Manuel Guerra. Ahora, no constituye delito, pero los chats que eventualmente tiene con Luis Hermosilla hay que ponerlo en perspectiva, porque Luis Hermosilla, que obviamente si ha cometido delito merece la condena más enérgica, ¿no es cierto? Y de hecho hoy día se decretó su prisión preventiva. Luis Hermosilla sí era abogado de varias personas que estaban en el caso Penta y en el caso SQM, ¿ya? Y por ende, como esta era una causa que llevaba un fiscal regional, y también cuando era fiscal nacional yo, los abogados le pedían entrevista al fiscal nacional o al fiscal regional por correo o directamente, porque el sistema computacional funciona para las causas comunes y corrientes, por así decirlo, a las que llevan los fiscales, ¿ya? Ahora, si le pedían entrevista a Manuel Guerra, obviamente estaba obligado a darla, si eran abogados patrocinantes, porque es un derecho de los abogados defensores. Pero si hubo alguna prebenda, algún acuerdo, algún comentario que pudiera haber hecho Luis Hermosilla con Manuel Guerra que implique algo al margen de lo que es la correcta tramitación y es delito, pues bien, que se investigue a fondo. Ya, Como le porque digo, a según mí lo que usted me dice es con el abogado que está a cargo de la causa, y en este caso Luis Hermosilla no estaba a cargo de ninguna causa.
Es que eso es lo que no sé, Matilde, porque, claro, Luis Hermosilla, si mal no recuerdo, no era el abogado de Carlos Lavín y de Carlos Eugenio Délano. Perdón, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Pero si era abogado de alguno de los imputados en esa causa, no recuerdo quiénes, ¿ya? Porque ya han pasado 8 años. Pero si no es la causa y se habla por un abogado que no es patrocinante, por ejemplo, mío o suyo, habla por usted o por mí, bueno, con el fiscal regional y se llega a algún tipo de acuerdo y los dos saben, bueno, eso puede ser una irregularidad o derechamente un delito, hay que investigarlo. Ujú. Entonces, lo que yo dije es que me desilusiona profundamente si eso es efectivo, porque como le digo, yo en su momento trabajé con Manuel Guerra, o él trabajó conmigo, mejor dicho, yo era el superior, pero hay que investigarlo y hay que investigarlo a fondo, sin duda. Ahora, mientras usted llevaba la causa, ¿recibió llamados por parte de Luis Hermosilla? Sí, de hecho, hace unos 3 meses me entrevistó el periodista Nicolás Sepúlveda de CIPER a ver y se había recibido llamados. Sí, sí, recibí llamados porque él representaba, creo que a 2 o 3 gerentes de SQM, Ujú. ¿ya? Y bueno, además Luis Hermosilla, ahora a todos parece que nadie lo conoce, ¿ya? Claro. O todos dicen que no tenían vínculos con Hermosilla, etcétera. Hermosilla era un abogado prestigioso, fue decano de la Universidad Andrés Bello, o sea, era muy conocido. Es como que alguien desconozca, no sé, a Luis Ortiz Quiroga, que es un abogado súper conocido. Eh, pero ¿Y para qué lo a llamó? mí, sí, Hermosilla me llamó precisamente porque patrocinaba a varios personas en el caso de SQM y Penta, no me acuerdo a quiénes, Matilde, Ujú. y trató de tirarme lengua, coloquialmente hablando, y me dijo, y van a hacer diligencias respecto a el expresidente Piñera y Andrés Chadwick, y yo le dije, porque había salido todo este tema de los forwards, que eran Ujú. contratos que hizo, y aparecía una sociedad relacionada eh, al presidente Piñera como una de las beneficiarias de los forwards con el grupo Penta. Y yo le dije que estábamos haciendo todas las diligencias que se iban a hacer y que no le podía adelantar diligencias, pero no trató de ejercer influencia sobre mí, Hermosilla. Y yo estaba, como le digo, cuando me pasa la llamada, mi secretaria lo llama Hermosilla, había llamado, hablado con todos los fiscales, conmigo, con Emiliano Arias, con Carlos Gajardo, con Ujú. Pablo Norambuena, en su momento, por las personas que representaba. Ahora, Pero no estos hubo fueron nada llamadas regular. telefónicas, no fueron WhatsApp, ¿Conmigo? ¿sí? Sí, por supuesto, sí. Llamadas telefónicas por el teléfono fijo a través de mi secretaria. Perfecto. Pero en este caso son WhatsApp, por lo que habría un contenido muchísimo más específico al que se pudiera rescatar y efectivamente ver si entregó información que no debía una persona que no llevaba el patrocinio de esa causa. Eh, pero en materia... Eso puede ser, perdone, Matilde, eso puede ser una irregularidad. Si hubiera estado en el Ministerio Público se le hubiera hecho un sumario, a Manuel Guerra estoy hablando, y podría incluso, si la persona no tiene patrocinio ninguno en la causa, porque si tiene patrocinio en la causa puede obtener copia, ¿no es cierto? Ujú. Pero si no tiene patrocinio ninguno en la causa puede ser violación de secreto. No le estoy bajando el perfil, en absoluto. Ujú. Hay que investigar, hay que investigarlo. Hay que investigar porque las conductas de el ex fiscal Manuel Guerra, usted se recordaba de un cambio en una formalización precisamente en este caso, en el caso Penta, por el tema de el soborno y el cohecho. Y finalmente, claro, el 2018 tomó la decisión, de acuerdo al reportaje de CIPER, de eliminar los delitos de soborno para los controladores de Penta y recalificar el de cohecho contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Sí. Esa decisión fue objetada por la unidad anticorrupción, pero Sí. finalmente Pero no los consideraron. perdón, Matilde, yo dejé de ser fiscal en el 2015, Ujú. No, yo le estoy pero a contando mí, bueno, lo del tema CIPER, porque no, sí, se abren lo tengo, muchísimas sospechas sobre el ex fiscal Guerra, dada su relación con Luis Hermosilla, porque ahí se cometió una irregularidad. No sé si llega a ser delito recalificar delitos sacando evidencia. hay que matizar una cosa. A ver, como le comenté, Matilde, a mí en su momento me entrevistaron por ese tema y yo dije específicamente que eso era ilegal, Ya. que no existía esa figura, y lo voy a explicar con pera y manzana muy cortito.
no existía, se pueden ver las publicaciones en la época, fue hace como 5 años, 2000, claro, 6 años, 2018, Ujú. ¿no? Sí, Eh, lo que correspondía, y lo dije técnicamente hablando, si la Fiscalía quería sacar los cargos, que esa es la formalización de la investigación, es una formulación de cargos, quería sacar los cargos de cohecho y soborno contra el subsecretario Wagner, ¿era? sí, ¿Wagner? Pablo ¿El Wagner. apellido? Pablo Wagner, perdona, se han pasado 9 años. Pablo Wagner y los controladores del Grupo Penta, si los quería sacar, la Fiscalía no podía, por la vía de la reformalización, eliminar eso. Yo lo dije textual. Lo que correspondía era que comunicara la decisión de no perseverar respecto de ellos por cohecho y siguiera con los otros delitos. ¿Por qué? Porque si comunicaba la decisión de no perseverar, el Consejo de Defensa del Estado, que era el querellante por cohecho, podría haber pedido la reapertura de la investigación, porque para comunicar esa decisión hay que cerrar la investigación en esa, comilla, arista. Ya, y es Pero al ahí hacerlo entonces por la red, donde la abogada, en ese entonces, María Inés Horvitz, que era parte del Consejo de Defensa del Estado, dice que los engañaron con esa maniobra, porque dice, nos traicionó el exfiscal Guerra, nos había prometido reiteradamente que llevaría el caso a juicio oral, nos hizo a un lado de manera descarada y nunca nos dio una explicación. Hizo algo que es ilegal. En una reformalización, tú no puedes suprimir hechos, que en este caso eran los que sustentaban las imputaciones de cohecho, que están asentados en una formalización previa y cuentan con respaldo de la carpeta investigativa. bueno, yo dije exactamente lo mismo que Claro. María Inés Horvitz en su momento, porque eso es lo que usted está citando, es una entrevista que dio la ex consejera María Inés Horvitz, que Así tiene su es. prestigio, sin duda. La conozco, yo también trabajé en el consejo, es una profesora de excelencia, digamos. Y eso lo dijo en una entrevista que dio hace 3 meses a CIPRES, creo. Ujú. Y yo la leí y estoy de acuerdo. Y no solo estoy de acuerdo, sino dije lo mismo que ella, no lo de la traición, porque yo no era parte de la causa en ese momento, en 2018. Dije lo mismo que ella, que es ilegal el 2018. Estoy absolutamente de acuerdo. El Ujú. problema es que, el problema es que efectivamente si constituye delito, y tengo entendido que la Fiscalía Oriente actualmente está investigando estos WhatsApp, si constituye delito, el que tiene que explicarlo, y ojalá lo pueda explicar por su trayectoria y porque lo conocí en su momento, es Manuel Guerra. Ojalá no haya cometido ninguna irregularidad. Ujú. Pero lo que sí es claro, y lo dije en su momento, es que esa decisión del 2018 de reformalizar, recalificando hechos y sacando otros, es técnicamente incorrecta. O sea, Ujú. es ilegal desde ese punto de vista. Lo que correspondía era comunicar esa decisión de no perseverar para que el Consejo no quedara sin recursos. Ahora, ojo, Matilde, en su momento, si mal no recuerdo, el Consejo de Defensa del Estado recurrió de queja a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones, con un argumento que tampoco es descabellado, le dijo, mire, no es el recurso idóneo, Mm. pero es porque la vía que utilizó el fiscal dejaba al Consejo de Defensa del Estado sin recursos. Y de ahí el calificativo de traición que ha endilgado la ex consejera Horvitz. Ujú. Lo que Lo pasa es que entiendo. toda esta información que estamos conociendo y que ya era parte, CIPER lo venía investigando hace bastante rato, usted cita y efectivamente esas son entrevistas que realiza CIPER, pero que ahora añade esta arista de que la Fiscalía está revisando también estos chats y esta comunicación. Todo en este marco se vuelve a mirar, se mira ya con otros ojos porque claramente había otras intenciones y eso es lo que hay que revisar, si en eso hubo también un delito o no, porque se Sí. comienzan a ver actuaciones del ex fiscal Guerra que en su minuto también se cuestionaron, pero que no se pudieron atribuir intenciones, como por ejemplo su poca investigación en el caso Dominga, donde finalmente fue sobreseído el expresidente Piñera. Distinto es si sabemos que había algún vínculo con el abogado Hermosilla por ese caso. Por eso que hay que seguir investigando como lo está haciendo la Fiscalía. Sí, Pero sí. a la luz de todos esos hechos, ¿a usted también le parece que hay que revisar lo que se ha visto? A ver, en el caso Dominga, el abogado de Sebastián Piñera y de sus sociedades no era Hermosilla. No. De hecho, por lo que era un abogado bien conocido, muy serio, que es Juan Domingo Acosta. Eh, y creo que él salió en los medios que estaba molesto porque Hermosilla se hubiera atribuido ser el abogado de Sebastián Piñera en esa causa. Ahora,
Si se atribuyó eso, si le creyó Guerra o si Guerra tuvo alguna actuación irregular, reitero, ojalá que no, pero la única manera de saberlo es investigando, sin duda. Porque hay otras decisiones que se cuestionaron también, por ejemplo, también arribó una suspensión condicional del procedimiento con el senador Moreira. Sí, claro. Que se había pedido reiteradamente cuando yo estaba a cargo de la causa, y el equipo fiscal y yo le dijimos que no porque había antecedentes que investigar, y además porque la Corte Suprema lo desaforó en su momento, aunque fue una votación estrecha, 9-8, pero la Corte Suprema desaforó a un senador, y eso me parecía que tenía una seriedad importante. Entonces hay que preguntarle derechamente a los que tomaron la decisión por qué la tomaron. Ahora, de estas llamadas y de esta comunicación, Manuel Guerra, ¿usted no le comentó? En su momento también me preguntaron, porque yo ya llevaba 2018, sí, casi 4 años fuera de la Fiscalía. Me preguntaron y dije que yo no le hubiera dado la suspensión condicional de procedimiento a Iván Moreira en el estado de la causa cuando estaba a cargo mío y del equipo fiscal en Norambuena, Gajardo, Arias, Segura, Chong. ¿Me explico? Ese era lo que trabajaban conmigo. Yo dirigía la investigación, sí, y las decisiones las tomaba yo, pero ellos estaban de acuerdo, digamos. O sea, y no se les dio esa decisión. Entonces, hay que investigar si hay algún vínculo, si hay algún chat indebido, si hay alguna comisión de delito, bueno, que se investigue a fondo, porque se está cuestionando, en el fondo, valga la redundancia, una actuación que había hecho el fiscal Guerra en su calidad de fiscal. Y eso es muy preocupante. Yo le tengo profundo cariño a la fiscalía por razones obvias y no me gusta que aparezca en entredicho. Pero ¿sabes qué? Expresando un deseo, en la medida que no se viole el secreto profesional, sería bueno que todos los chats del teléfono de Hermosilla se conocieran. Y se acaba la especulación. Bueno, ahora, eso se supone que es el fin de la Fiscalía, llegar a todo lo que sea constitutivo de delito que no viole el secreto profesional. Esta es una causa donde las personas pensaron que no se iba a llegar a nada por la connotación y los nexos políticos y económicos que tenían los involucrados. ¿Qué representó para usted ver hoy a Luis Hermosilla esposado? Bueno, es un remesón para el sistema, sin duda. Yo nunca he sido amigo de Hermosilla, pero sí lo conozco del foro, digamos, de la corte de hace años. Bueno, inclusive las causas que usted menciona, si era abogado de varios en esas causas. Y era un abogado conocido. Ahora todos dicen que nunca lo han conocido, que reniegan de sus conocimientos. No es que haya aparecido un patipelado titulado hace 3 años. Entonces eso lo hace doblemente triste y doblemente grave, porque es un abogado muy conocido que ha defendido o atacado, porque ha sido querellante y defensor a personas de mucho renombre, o sea, muy conocidas, y también ha sido asesor de autoridades importantes, como el Ministerio del Interior, en los 2 gobiernos de Sebastián Piñera. Se le encargó profesionalmente representar al gobierno de Chile en causas judiciales abiertas, me acuerdo, causas en la Araucanía, etcétera. Entonces, ese es triste, es preocupante, y ojalá que se llegue al fondo del asunto. Sí, se presume inocente Luis Hermosilla, como todo ciudadano. Pero es importante que se llegue al fondo del asunto. Y finalmente, para terminar, un comentario. El equipo fiscal que está a cargo está dirigido por la fiscal regional Oriente actual, la fiscal Parra, el fiscal Sepúlveda, el fiscal Orellana, y a los 3 los conozco, son fiscales de reconocida trayectoria, así que si hay que llegar al fondo, confío en que ellos lo van a lograr. Sí, y finalmente, aprovechando que estamos revisando lo que va a pasar en Capitán Llaver, donde ahí está el exalcalde Daniel Jadwe, que es representado suyo, le quería preguntar qué le parecía lo que había dicho aquí en CNN Chile Radio el exministro Jorge Burgos, que decía que le parecía excesiva la prisión preventiva contra Daniel Jadwe. A ver, aquí quiero ser muy escrupuloso, Marilde. Yo no he hablado de la causa en la cual Daniel Jadwe está en prisión preventiva, porque no soy abogado de él. Yo soy abogado de él en otra causa que no hay, en mi concepto, ilicitud en la luminaria, y soy amigo de Daniel Jadwe hace 45 años, entonces tengo una inhabilidad. Yo creo firmemente, como amigo, no conozco la causa, como amigo, que él no ha cometido delito, porque lo conozco hace 45 años, y si lo ha cometido, que se investigue y se le sancione.
porque sí he conversado, me he encontrado en tribunales con los abogados, tengo una causa inclusive en el norte en que somos copatrocinantes con el abogado Manrique, y ellos me dicen que en su concepto no hay delito, o sea, ojalá se esclarezca. Ahora, Pero la usted cuando situación dice puede yo ser creo que no ha incómoda. cometido delito es por su amistad o porque conoce, digamos, No, detalles de no, la causa. la causa no la conozco. Me han comentado los abogados que en concepto de ellos y conversando con Daniel Jadwe no ha cometido delitos. Y yo fui a ver a Daniel Jadwe como amigo a Capitán Llabre hace 2 semanas, 3 semanas, y confío en su inocencia. Ahora, si ha cometido delito, aunque sea amigo mío, que se le investigue y se le sancione. Lo que le quiero decir es otra cosa, porque sepa dónde iba la pregunta, creo el tema que se puede generar en Capitán Llaver con la prisión preventiva de Luis Hermosilla, ¿eso era la pregunta? No, porque, claro, Ah, viendo que estábamos hablando también de Capitán Llaver, a donde yo pensaba que estaba por esa causa, usted lo representaba, le quería preguntarse no. qué le parecía, en el fondo, que hubiera Jorge Burgos dicho que le parecía excesiva la prisión preventiva. Bueno, lo comparto. O sea, así hablando, sin conocer la causa, en el caso de Daniel Jadwe lo comparto porque no creo que sea un peligro para seguridad de la sociedad y peligro de fuga no hay. Tiene su mamá que está enferma, tiene la pareja acá, tiene su hija, etcétera. Además ya perdió el cargo de alcalde, digamos. Así que ojalá que tuviera la libertad provisional, pero eso lo digo como amigo y porque creo en su inocencia como amigo. Ujú. Y porque los abogados me han dicho, como le dije, conozco al abogado Manrique y al abogado Sepúlveda, y ellos me han dicho que no haya antecedentes en su concepto para que se mantenga la prisión preventiva. Ojalá estén en lo cierto, pero Bien, más allá de la causa no la conozco en sí. bien. Saba Estaguán, abogado, ex fiscal nacional, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Igualmente.